Papá Noel y yo. Salvar la Navidad no es cosa de elfos. Autor Matt Haig. Segunda parte. Mamá Noel. Su boda tuvo lugar el último día de las vacaciones de invierno. El día después tenía que empezar mis clases en la escuela de Elfhelm. Pensar en la boda me ayudó a no obsesionarme con mi entrada en la escuela. La mayoría de los habitantes de Elfhelm llenó el ayuntamiento aquel día. Acudieron incluso algunos duendes de las colinas boscosas. La duendecilla de la verdad vino acompañada por el duendecillo de la mentira. El duendecillo de la mentira dijo que le gustaban mucho mis orejas, lo cual resultaba un poco preocupante. Los renos de Papá Noel también estuvieron presentes. Papá Noel le hizo prometer antes a Relámpago que no se haría pipí en el suelo durante la ceremonia, y Relámpago cumplió su promesa. Acudió también un chindrilón. Había oído hablar sobre duendes y elfos, incluso cuando vivía en Londres, pero no sabía nada sobre los chindrilones. Por lo visto hay muy pocos, y están todos concentrados al este de Elfhelm. Los chindrilones no tienen nombre propio y no son ni chico ni chica. Son simplemente chindrilones y al parecer los hay de distintos colores. El que vino a la boda era de color amarillo fosforito y era una cosa bajita y regordeta que se pasó todo el rato sonriendo y canturreando. Y Capitán Hollín vino también y disfrutó mucho comiendo las migajas de pastel que había por el suelo. Ah, y hubo también un terremoto, o lo que parecía un terremoto, pero resultó ser simplemente una troll que cruzó todo el Valle de los Troles para acudir a la boda. Era una troll tan grande que no cabía en el salón y tuvo que quedarse sentada afuera, en la nieve, y observar lo que pasaba dentro desde el otro lado de la ventana. Era Úrgula, la líder suprema de los troles, que era más grande aún que los mini-troles y los megatroles de su territorio. No llegué a verla entera, pero sí le vi la cabeza, y tenía un pelo tan alborotado que me recordó la copa de un árbol agitada por el viento. En un momento dado, Papá Noel abrió la ventana para hablar con ella. «Hola, Úrgula, me alegro de que hayas venido». Úrgula sonrió y mostró sus 3 dientes. Eran tan grandes como una puerta, aunque con la madera podrida. He venido a desearos a ti y a tu enamorada toda la felicidad del mundo de parte de los troles. Muy amable por tu parte, dijo Mary, que acompañaba a Papá Noel. Los cascabeles del trineo tocaron una canción que habían compuesto especialmente para la ocasión y que llevaba por título «Eres para mí lo más bello del mundo, cariño, por mucho que seas una humana». Papá Topo, el mejor amigo de Papá Noel, ofició la ceremonia. Y enseguida vi que las bodas en Elfhelm son un poco distintas a las bodas humanas. «Miraos a los ojos», dijo Papá Topo, «e intentad no reír». Y lo llevaron muy bien hasta que Papá Topo empezó a contar chistes malísimos. ¿Sabéis qué le pasa a Papá Noel si pierde un reno? Ni idea, dijo Mary. Pues que le da un ataque de insuficiencia renal. ¿Lo captáis? Pues claro, respondió Papá Noel, te lo conté yo. Pero Papá Topo tenía más chistes en reserva. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo captáis? Tiene gracia, ¿eh? Veamos otro. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Me voy a dar la vuelta a la manzana. ¿Cómo se llama ese pez que huele mucho? El pestoso. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Estamos empatados. Y los chistes malos siguieron un buen rato, hasta que al final tanto Papá Noel como Mary no pudieron parar de reír, pero no porque los chistes fueran graciosos, sino por lo malos que eran. Y fue en ese momento, en el momento exacto,
en que rieron los dos al mismo tiempo, cuando papá Topo dijo: «Os declaro marido y mujer», porque así es como se casan en Elfhelm, riendo al mismo tiempo en la ceremonia de boda. Mary se convirtió automáticamente en Mamá Noel, puesto que Papá Noel era el líder del Consejo Élfico, y Mary pasó además a formar parte del Consejo Élfico. Ser miembro te permitía ser llamado mamá, lo que sea, o papá, lo que sea. Formar parte del Consejo Élfico implicaba asistir a reuniones y ayudar a tomar decisiones sobre cosas relacionadas con Elfhelm y la vida de los elfos. En teoría, cualquiera podía llegar a ser miembro del Consejo Élfico, pero muchos elfos no querían serlo jamás porque las reuniones eran aburridas y producían incluso sarpullidos, y sarpullidos muy molestos además. Después de la parte hablada de la boda, llegó la parte de la comida, mucha comida y más música y mucha cachizumba. Cuando la fiesta estaba a punto de tocar a su fin, llegó un elfo con aspecto de cascarrabias y barba negra, que empezó a mirar con mala cara a Papá Noel y Mary, o Mamá Noel, y a cualquiera que pareciera sentirse feliz, lo cual incluía absolutamente todos los invitados, con la excepción de la duendecilla de la verdad, que daba la impresión de que prefería que Papá Noel se quedase soltero. Lo sé porque la oí decir por lo bajo: «Ojalá Papá Noel se hubiese quedado soltero», razón por la cual estaba siendo un día un poco difícil para ella. «¿Te lo estás pasando bien?», le pregunté con inocencia a la duendecilla de la verdad. «Es el peor día de mi vida», respondió, antes de hundir la cara en su ración de pastel de boda. El elfo con aspecto de cascarrabias era Papá Bodol. Cuando al final de la fiesta Papá Noel levantó la copa para brindar con todo el mundo, me fijé en que Papá Bodol miraba fijamente la copa de zumo de arándano de Papá Noel. Queridos elfos, duendes, humanos, renos y troles, y tú también, Chindrilón, gracias a todos por haber venido. Hoy ha sido un día muy especial para mí. Ha sido como 1.000.000 de días de Navidad a la vez. Acabo de casarme con la mujer más buena, más cariñosa y más divertida que he conocido en mi vida. Y esa eres tú, Mamá Noel. Y además estoy rodeado de todos vosotros. Me gustaría mencionar especialmente a una de las invitadas. Y entonces me señaló a mí. A esa persona de ahí, Amelia Wishart, la chica que salvó la Navidad. Esta chica me ha enseñado muchas cosas y principalmente me ha enseñado el poder de la esperanza. Y en estos momentos tengo todas mis esperanzas depositadas en que todo el pueblo de Elfhelm siga acogiéndola a ella y a mi querida Mary con agrado, como ya habéis hecho hasta la fecha. Igual que sucede conmigo, tal vez su aspecto sea distinto, pero os aseguro que aportará muchísima vida a Elfhelm. Aquí, aquí, dijo Manduca, que se había situado junto a su tatarabuelo, Papá Topo, y tenía en brazos a su hijo Modosito. Por supuesto, dijo Papá Topo. Elfhelm es más divertido si acoge a gente nueva. Un pueblo solo con elfos es tan aburrido como un calcetín de Navidad con todos los regalos iguales. Me siento muy feliz de estar aquí, dijo Mary, y sé que Amelia también. ¿Verdad, Amelia? El salón entero se volvió para mirarme. Oh, sí, claro, dije. Estoy muy feliz. Es mucho mejor que un hospicio, os lo aseguro. Los elfos me sonrieron, pero me dio la impresión de que estaban confusos o que quizás se estaban riendo de mí. Supongo que era simplemente porque yo era distinta. Ni siquiera me parecía a Mary y a Papá Noel. Ni siquiera tenía beljuro. El beljuro es la magia de los elfos.
Una magia que se utilizó para salvarle la vida a Papá Noel cuando era un niño y que él a su vez utilizó la Navidad pasada para salvarle la vida a Mary. Yo era incapaz de hacer las cosas que los elfos, Papá Noel y Mary, cuando acabara sus lecciones de Beljuro, podían hacer, pero no me importaba, al menos en aquel momento. Me gustaba ser diferente. Durante toda mi vida en Londres había sido invisible. Era una pobre niña más con la cara sucia de hollín, como muchas otras. Era agradable que te miraran. Me hacía sentir un poco especial y nunca antes me había sentido especial. Y Papá Noel me echó un cable cuando dijo: así que levantemos las copas y brindemos por la felicidad y la amistad. No hay que tener en cuenta ni quién somos, ni de dónde venimos. Lo importante es estar aquí en Elfham y recibir con los brazos abiertos a todo el mundo. Me fijé en que papá Bodol seguía mirando fijamente la copa que Papá Noel tenía en la mano, y sin que papá Bodol apartara la vista, vi que la copa empezaba a temblar y que Papá Noel intentaba retenerla en la mano, pero fue imposible. La copa salió volando por el salón y aterrizó con estrépito a mis pies. El zumo de arándano se derramó por todas partes. Nadie se dio cuenta de que había sido obra de papá Bodol, porque nadie había visto cómo estaba mirando tan fijamente a Papá Noel. ¿Qué ha pasado?, preguntó Mary. No tengo ni idea, respondió Papá Noel. Ha sido él, dije yo, señalando al culpable de barba negra. El salón se quedó de repente en silencio. Todo el mundo me pareció preocupado, incluso Papá Noel. Y de repente también yo empecé a preocuparme. Ha sido papá, pero no pude terminar la frase porque se me cerró la boca de golpe. Mis labios quedaron sellados sin que nadie los tocara. Y entonces caí en la cuenta. Lo estaba haciendo él. No sé de qué habla esta chica humana, dijo papá Bodol con una sonrisa. Es evidente que se equivoca. Intenté hablar, pero no pude. Miré las caras de preocupación de Papá Noel y de Mary. No quería fastidiarles su día perfecto, de modo que me limité a encogerme de hombros y a sonreír tensamente. Papá Noel miró su mano vacía y el charco que se había formado a mis pies. Sacó el labio inferior hacia afuera. No nos pondremos a llorar porque se haya derramado un poco de zumo. Estamos aquí para celebrar nuestra boda. Dio unas palmadas. Cascabeles del trineo, tocadnos otra canción. La música empezó a sonar y los elfos corrieron a la pista de baile donde iniciaron una nueva competición de cachizumba. Y yo bailé también, con mi estilo humano y poco mágico, hasta que papá Bodol se plantó delante de mí. Me asusté un poco, pero me propuse no demostrárselo, de modo que le dije: ¿te gusta bailar? A lo que él me respondió: no, no me gusta nada. El problema es que hay que vigilar por dónde pisas y que si pisas donde no tienes que pisar, puede haber consecuencias. Me eché a reír. Me parece que bailar no tiene que ser una cosa tan seria. Pero entonces comprendí que no se refería al baile, porque dijo: no me refiero al baile. Oh, me refiero a ti. ¿Y por qué tengo yo que vigilar por dónde piso? Porque tienes los pies muy grandes. ¿Qué? Así es como tienen que ser mis pies, ni más ni menos. Soy una humana. Exactamente. Abrió mucho los ojos, como si estuviera loco. Eres una humana y no tienes nada que ver con este lugar. Papá Noel es un humano, Mary también, y no tienen nada que ver con este lugar. Me parece a mí que los demás elfos no opinan lo mismo que tú. Papá Bodol se acercó más a mí para poder hablar sin levantar la voz y hacerse oír a pesar de la música. Me parece que no entiendes la mentalidad de los elfos. Mira, resulta que somos muy cambiantes. Si das un paso en sentido equivocado, se pondrán en tu contra.
Ya lo verás. Me aseguraré de que así sea. No me das miedo. Aún no, replicó. Aún no te doy miedo. Recuerda, vigila por dónde pisas con esos pies tan grandes que tienes. Dio media vuelta y se marchó. Y todo el mundo estaba tan entretenido que nadie se dio cuenta de que mi sonrisa había desaparecido de repente y mi expresión se había vuelto de preocupación. Estaba tan preocupada con la idea de tener como enemigo al elfo más desagradable de Elfhelm que durante el resto de la velada me olvidé por completo de que al día siguiente iba a empezar mis clases en la escuela. Mi primer año en la escuela de los elfos. Aunque yo seguía siendo técnicamente una niña, era bastante alta para ser una niña humana y en consecuencia era altísima con respecto a los niños elfos. Porque si los elfos eran pequeños, los niños elfos eran más pequeños si cabe. Siempre andaba dándome porrazos en la cabeza contra las puertas de la escuela, apenas me cabían las piernas debajo del pupitre y era como si el asiento de la silla estuviera a la altura del suelo. Los cuadernos y los lápices eran demasiado pequeños y los lavabos, bueno, los lavabos eran ridículos. Pero me gustaba que todas las aulas tuvieran nombre. Estaba la clase del hielo, la clase de la galleta de jengibre y la clase del cascabel del trineo, y los elfos más mayores iban a la clase del muérdago. Yo estaba en la clase de la bola de nieve. Me sentaba al lado de una niña elfa muy sonriente que se llamaba Centella y que era buena en todo. Todos los elfos eran buenos en todo, pero Centella destacaba. La razón por la que Centella era tan buena en todo era porque, aun siendo una niña, tenía en realidad 372 años. 372 años y medio, de hecho, me dijo el primer día. Sé que te parecerá desconcertante, pero lo que nos pasa a los elfos es que nos hacemos mayores y mayores hasta que dejamos de hacernos mayores al alcanzar la edad perfecta, la edad en la que nos conocemos de verdad y en la que sabemos que seremos eternamente felices. La mayoría de los elfos no averigua quién es de verdad, qué es lo que le hace feliz y qué quiere hacer hasta que es bastante mayor. Esto ya lo sabía. Sabía, por ejemplo, que Papá Topo dejó de hacerse mayor a los 99 años de edad. Papá Noel, que desde un punto de vista técnico no es un elfo, sino un humano con beljuro, dejó de envejecer hacia los 60 y pico, cuando descubrió su destino. Pero los hay como Centella, que lo descubren cuando son muy jóvenes, de modo que Centella tenía 11 años y 372 y medio al mismo tiempo. En la clase de la bola de nieve éramos 20. Además de Centella, había también un elfo minúsculo, pero tremendamente entusiasta, llamado Currusquito, que era el campeón de cachizumba en categoría junior, y Copo de Nieve, que era un poco pesada y siempre se reía de mí cuando cometía un error, lo cual era bastante a menudo. Teníamos profesores distintos para asignaturas distintas y también una tutora, mamá Cascabel, que siempre me miraba con ojos bondadosos, aunque no podía evitar pensar que me veía como un enorme desperdicio de espacio en las aulas. Fue ella quien, en mi primera semana en la escuela, me dijo que aún no estaba preparada para recibir clases de trineo. Me puse rabiosa por dentro, una rabia que no sentía desde mis tiempos en el hospicio del señor Jeremiah Terror. Pero si ya he conducido un trineo, conduje el trineo de Papá Noel, el trineo más grande que existe. Pero mamá Cascabel hizo un gesto de negación con la cabeza. Lo siento, pero cuando un alumno llega a la escuela tiene que esperar 6 meses antes de tener permiso para empezar a volar en trineo. Son las normas de Rosquete, me temo.
pero la mayoría de los alumnos entra en la escuela con 5 años y yo ya tengo 11. Tú has vivido 11 años como humana, lo cual es muy distinto. Los humanos no están hechos para conducir trineos voladores. Y ahí se acabó el tema. No me tocaba otra que esperar y entre tanto avanzar en todas las demás asignaturas. Estaban las matemáticas con pi, una asignatura realmente complicada. Las matemáticas de los elfos son muy distintas a las matemáticas de los humanos. En las matemáticas de los elfos, la mejor respuesta no es la correcta, sino la más interesante. Amelia, ¿cuántos son 2 más 2? Preguntaba, por ejemplo, Pi. 4, respondía yo. Y toda la clase se echaba a reír a carcajadas, excepto Centella. Centella, dile a Amelia cuál es la respuesta. Y Centella enderezaba la espalda y decía, nieve. Eso es, decía Pi. 2 más 2 es igual a nieve. O también podrías haber respondido edredón de plumas. Y entonces Centella me miraba y se disculpaba por haber acertado, lo cual empeoraba aún más las cosas. Las demás asignaturas eran igual de complicadas. Teníamos escritura, canto y mi voz no era lo suficientemente alegre, reír, incluso en tiempos difíciles, una clase tremendamente dura, creación de chistes, teoría de la Navidad, cachizumba, un desastre, prácticas de beljuro, más desastre, evidentemente, galletas de jengibre, felicidad general y geografía. Colón, el profesor de geografía que conocí junto con Pi aquel día en la tienda de caramelos, era un elfo encantador y deposité grandes esperanzas en sus clases. Parecían enseñanzas bastante normales y humanas, pero no lo eran, claro está. La geografía de los elfos era tan loca como todas las demás asignaturas. La práctica totalidad del globo terráqueo, todo lo que quedaba al sur de la montaña muy grande, recibía simplemente el nombre de el mundo humano. Daba igual que fuera Finlandia, Gran Bretaña, América o China. Todo era exactamente igual para los elfos y dejaban en manos de Papá Noel, y a partir de entonces también de Mamá Noel, que planificara la ruta que quería seguir cada año. Por otro lado, todo lo que había en este lado de la montaña se estudiaba con mucho detalle. Eran los llamados lugares mágicos e incluían el territorio de los elfos, integrado por Elfhelm y las colinas boscosas, que en un sentido más estricto eran territorio de los duendes, pero al parecer los duendes eran malísimos en geografía y no les importaba el nombre de las cosas y no ponían ni la más mínima objeción al tema. Los otros lugares mágicos eran el Valle de los Troles, las llanuras heladas, donde era frecuente encontrar chindrilones, Uldrelandia, el territorio de las Uldras, y la tierra de las colinas y los hoyos. Pasaron los días, las semanas y los meses. Papá Noel llegaba a menudo tarde a casa porque el taller estaba más cargado de trabajo que nunca. Mary también andaba muy ocupada, puesto que era la responsable de la planificación de la ruta de Navidad. Además, había empezado a asistir a clases de beljuro para poder desplegar su magia, y la verdad es que eran complicadas. El caso es que ambos estaban muy preocupados y yo no quería molestarlos con mis problemas, razón por la cual me limitaba a comentárselos a Capitán O'Shin, cuyo ronroneo siempre era un consuelo. Siempre he sido una persona capaz de cuidarse sola. No me había quedado otro remedio que ser así, la verdad, y de hecho durante la mayor parte del curso me apañé sin problemas y me lo pasé bien, muy bien. Vivir en Elfhelm era mucho mejor que vivir como huérfana en Londres. Iba con frecuencia
a casa de Centella a jugar al tenis, que es exactamente igual que el tenis normal, pero con una pelota imaginaria. Era el único deporte élfico en el que me desempeñaba bien y me habría gustado poder jugarlo en la escuela. Y cuando llegaba a casa, me entretenía leyendo, saltando en la cama elástica o leyendo mientras saltaba en la cama elástica. Y tampoco es que ir a la escuela estuviera tan mal. Me lo pasaba bien sentada al lado de Centella, que contaba unos chistes estupendos, y Currusquito nos entretenía a la hora del recreo bailando la cachizumba. E incluso cuando tenía un mal día, seguía adelante diciéndome que todo iría mucho mejor cuando empezara con las clases de trineo. Pero pasaron 6 meses, luego 7, luego 8. Y enseguida llegó diciembre y empecé a tener la sensación de que nunca me dejarían ir a clases de trineo y tendría que quedarme eternamente sola en un aula vacía y contentarme con mirar por la ventana y ver cómo los demás alumnos pasaban volando a bordo de trineos. La Navidad estaba al caer cuando hablé por primera vez sobre el tema con Mary y Papá Noel. Fue también el primer día que oí hablar sobre la tierra de las colinas y los hoyos. ¿Dónde está?, le pregunté a Colón. Muy lejos, lo más lejos posible, dentro de lo que son los lugares mágicos, a unos 150 kilómetros al este del Valle de los Troles. ¿Y quién vive allí? Toda la clase conocía la respuesta, pero en vez de reírse de mí, como normalmente hacían, todo el mundo guardó silencio. Unas criaturas peligrosas. ¿Y qué son? Conejos. Y entonces fue cuando la que se rió fui yo. ¿Conejos? Pero si los conejos no son peligrosos. Colón asintió con seriedad. Te entiendo, porque a buen seguro estás pensando en el tipo de conejos que encontrarías en el mundo humano. Animalitos muy monos y saltarines con orejas grandes. ¡Hop, hop, hop! Sí, Papá Noel me habló de ellos. Pero no, estos conejos son muy distintos. Se levantan sobre sus patas traseras y son... Tardó unos instantes en rematar la frase y tragó saliva. Mortales. ¿Mortales? No pude evitar sonreír. Me parecía ridículo. Habla muy en serio, me dijo en voz baja Centella. Sí, respondió Colón, que bajó las cejas en un gesto de desaprobación. Y no es un tema del que reírse. ¿Quién puede contarle a Amelia cosas sobre los conejos que viven en la tierra de las colinas y los hoyos? Copo de Nieve levantó la mano. ¿Sí, Copo de Nieve? Su jefe es el conejo de Pascua. Contuve una carcajada. Correcto, dijo Colón. Su jefe es el conejo de Pascua. Eso lo sabemos todos. Bueno, todos menos Amelia. Y bien, ¿alguna cosa más? Centella, como era de esperar, levantó la mano. Tienen un ejército enorme, con miles de conejos, decenas de miles, y hace cientos de años libraron batallas contra los troles y contra los elfos. Estuvieron en las guerras de los troles que ganaron y antes de eso, cuando los elfos vivíamos repartidos por todos los lugares mágicos, el ejército de los conejos luchó contra ellos y los derrotó, y se quedaron con la tierra de las colinas y los hoyos. Colón, como siempre, se quedó muy satisfecho con la explicación de Centella. Exactamente. En la antigüedad muy antigua, cuando los conejos vivían en madrigueras subterráneas, los elfos y los conejos convivíamos en paz. Pero cuando el conejo de Pascua se hizo cargo del ejército, desarrolló un planteamiento distinto. Quería que todo el mundo conociera a los conejos. Sí, seguían utilizando sus madrigueras para dormir y para trabajar, pero no querían vivir asustados ni tener que esconderse, sobre todo en verano. Les gustaba la luz, les gustaba el calor, querían libertad, querían correr por todas partes, lo cual habría estado muy bien, pero no querían ver a su alrededor a nadie que no fueran conejos. Por eso expulsaron a los elfos, mejor dicho, a los elfos que consiguieron salir con vida de aquello.
que no fueron muchos. «¡Oh, no!», dije, «eso es terrible». Colón suspiró. «Bueno, de eso hace ya mucho tiempo. Y los conejos siguieron por su lado y nosotros por el nuestro. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», le pregunté. «Porque es el profesor», respondió Centella. Todos se echaron a reír como si yo fuera tonta. Pero yo seguía con la cabeza llena de preguntas y las preguntas no tenían otro lugar a donde ir que no fuera hacia el exterior de mi boca. «¿Por qué se llama conejo de Pascua?», pregunté. Colón volvió a señalar a Centella. «Centella, explica por qué el conejo de Pascua se llama conejo de Pascua». Centella respiró hondo y se sentó con la espalda súper erguida. Se llama conejo de Pascua porque fue precisamente en Pascua cuando los conejos salieron de sus madrigueras. La Pascua es el momento del año en que todo se vuelve más cálido y luminoso, y fue también el momento de la primera y última batalla entre elfos y conejos. «Oh, ¿y cómo se llamaba antes el conejo de Pascua?». «Se llamaba 749», respondió Colón. «Los conejos tienen nombres que se corresponden con números más que con nombres de verdad. Son una especie muy matemática». «Entendido», dije. «Vale», aunque en verdad no lo entendía muy bien. Tenía la cabeza repleta de preguntas tontas. Por ejemplo, si el conejo de Pascua y su ejército de conejos querían estar por todas partes, ¿por qué nunca habían querido estar en Elfhelm? ¿Se había acabado la supuesta amenaza de los conejos? ¿Seguía con vida el conejo de Pascua? Aquella tarde, cuando llegué a casa, le pregunté a Papá Noel sobre el conejo de Pascua. «Oh», dijo mientras seguíamos confeccionando guirnaldas de papel, «la guerra de los conejos tuvo lugar mucho antes de que yo llegara a estos lares. Hay elfos muy, pero que muy viejos, que recuerdan cómo era la vida en la tierra de las colinas y los hoyos. Papá Topo es uno de ellos. Por aquellos tiempos, cuando los elfos se vieron obligados a replegarse aquí, él tenía 6 años. Cuenta que era un lugar que tampoco es que tuviera nada especial y que la mayoría de los elfos nunca lo echó de menos. Un lugar muy plano, sin bosques ni montañas, que lo único que había era hoyos para conejos. Una hora más tarde nos sentamos a la mesa a comer tarta de cerezas. Seguía sintiendo curiosidad por el tema de los conejos. Si tan aburrido es ese lugar, ¿cómo sabemos que los conejos no vendrán a apoderarse también de Elfhelm? Papá Noel sonrió, con esa sonrisa tranquilizadora tan típica de él. Le brillaban los ojos. Porque de eso hace ya 300 años, y en todo este tiempo no se ha visto ni un solo conejo dando saltos por las cercanías de Elfhelm. Hagan lo que hagan los conejos, lo están haciendo muy lejos de aquí, y por lo tanto no hay necesidad de preocuparse por nada. No ha cambiado nada. La respuesta me tranquilizó, pero imagino que mi cara debió de continuar todavía seria, puesto que Mary dijo a continuación: «¿Qué te pasa, cariño?». Suspiré. Siempre había pensado que era mejor no quejarme demasiado sobre la vida que estaba llevando en Elfhelm, puesto que sin duda alguna era mucho mejor que la vida en el hospicio del terror de Londres. Pero la mirada de Mary era una de esas miradas que te obliga a decir la verdad, de modo que se la solté. «La escuela», dije. «Lo que me pasa es la escuela». Mary ladeó la cabeza en un gesto compasivo. «¿Qué pasa en la escuela?». «De todo», respondí. «El curso está siendo un poco complicado. No domino en absoluto las asignaturas de los elfos. No les encuentro ni pies ni cabeza y jamás conseguiré encontrarles el tranquillo a las matemáticas de los elfos». Y Papá Noel asintió. «Ah, sí. Acostumbrarse a las matemáticas de los elfos lleva su tiempo. Cuando me enteré de que la tabla del 5 es en realidad la tabla de una mesa de madera con 5 patas, no podía creérmelo. Y también
que una división larga es simplemente una división normal, pero que se escribe muy lentamente. Pero no te preocupes, le cuesta a todo el mundo. A ellos no les cuesta, dije recordando las manos de Centella trabajando a la velocidad de la luz. Y no son solo las matemáticas, me cuesta todo. Soy la cantante menos alegre de toda la historia de la escuela, por mucho que me esfuerce. Y reír incluso en tiempos difíciles es, ya de entrada, una asignatura de lo más estúpida. ¿Por qué habría que reír en tiempos difíciles? Si son tiempos difíciles, creo que lo más normal es ni siquiera sonreír. No hay que sonreír por todo, ¿no os parece? Pobrecilla, dijo Papá Noel, no me atrevo ni a preguntarte por las clases de cachizumba. Son espantosas. Los humanos no estamos hechos para bailar la cachizumba. Cuenta más detalles, dijo Mary. Los pasos no se me dan mal, pero lo penoso es lo de flotar por los aires. Es imposible. Papá Noel esbozó una mueca rara como si acabase de estallar un petardo. Esa palabra ni la menciones. Yo debía de estar de muy mal humor porque de repente empecé a repetirla una y otra vez. Imposible, 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 imposible. Amelia, dijo Mary, sabes perfectamente que en esta casa está prohibido decir palabrotas. Pero imposible no es ninguna palabrota. Hay cosas que son imposibles, así de sencillo. Para un ser humano normal y corriente, bailar la cachizumba es imposible. Y las prácticas de Beljuro también son imposibles. Y algunos lunes por la mañana, incluso la asignatura de felicidad general resulta imposible. La felicidad nunca es imposible, afirmó Papá Noel. No hay nada imposible. Una imposibilidad es simplemente una... Lo sé, lo sé. Una imposibilidad es simplemente una posibilidad que aún no entendemos. Lo he oído un centenar de veces. Pero, ¿qué me dices de caminar por el techo? Es imposible. Y volar hasta las estrellas también es imposible. Pues no lo es, murmuró Papá Noel. No es imposible. No es lo correcto, simplemente es eso. Y ahí está la gran diferencia. Escúchame bien, dijo Mary. Sé que adaptarse es difícil. Llevo meses recibiendo lecciones de Beljuro y no avanzo en absoluto, pero voy a seguir intentándolo. Tiene que haber alguna asignatura que te guste, seguro. Me quedé pensando. Capitán O'Shin restregó la cabeza contra mi pierna como si quisiera consolarme. Sí, hay una. Escritura. Me encanta escribir. Me gusta mucho. Cuando escribo me siento libre. ¿Lo ves? Eso está muy bien, dijo Papá Noel. ¿Y conducción de trineos? Seguro que conducir un trineo te gusta. Eres brillante conduciendo trineos. Y fue entonces cuando les conté lo que hasta aquel momento me había dado vergüenza contarles. No me dejan hacerlo. ¿Qué? Preguntaron al unísono Mary y Papá Noel. Dicen que es porque es mi primer año en la escuela y porque soy una humana. Me dijeron que tenía que esperar 6 meses hasta empezar a volar en trineo. Ya ha pasado casi un año, pero no pasa nada. A lo mejor tienen razón. A lo mejor papá Bodol tenía razón el día de vuestra boda. A lo mejor mi lugar no está aquí. Ese es un viejo gruñón y un cascarrabias, exclamó Mary, cuyas mejillas se pusieron incluso más coloradas de lo habitual. Tu lugar está aquí, igual que este lugar es también para nosotros dos, o prácticamente para todo el mundo, de hecho. A gente como nosotras, Amelia, siempre nos han hecho sentir como si estuviéramos de más. Por eso nos mandaron al hospicio, para perdernos de vista. Pero eres una buena persona, Amelia, y la bondad tiene cabida en cualquier lugar del mundo. Recuérdalo siempre. Mary tiene razón, dijo Papá Noel, y Papá Bodol es un elfo odioso al que no hay que hacer ni caso. Tienes tanto derecho a volar en trineo como cualquier niño elfo. No te preocupes, hablaré con ellos. Y teniendo en cuenta que Rosquete gestiona la escuela de trineo, pondremos fin de una vez por todas a esta tontería, aunque con una única condición. ¿Cuál? Pregunté.
que intentarás no pronunciar nunca más la palabra imposible en esta casa. Me eché a reír. Mary también rió. Incluso me pareció que Capitán O'Shea reía también. De acuerdo, trato hecho. Esta historia continuará. No se pierdan la tercera parte.